Buenas noches, ahí me están escuchando. Sí, Dani, se te Buenas escucha noches. bien. Listo. Bueno, el día de hoy la charla que está asignada es Semiología de la mano, dada por mi compañero Nicolás Lozada y quien les habla, Daniela Martínez. Somos estudiantes de último año y bueno, esperamos que podamos tener un abordaje de la semiología de la mano y que lo más importante quede claro para todos. Bueno, entonces a modo de introducción, una de las cosas más importantes cuando uno habla de la mano es entender que es prácticamente el 90% de la funcionalidad del miembro superior, lo cual es un porcentaje importante y se caracteriza principalmente porque contiene los mecanismos de agarre, de fuerza, también los movimientos finos y adicionalmente es un órgano táctil. Entonces, esto nos lleva a dar como una gran introducción a todo lo que la mano realmente nos brinda a nuestro miembro superior y por ende a nuestra funcionalidad diaria. Siguiente, por favor. Dentro de los datos de importancia, como unas generalidades, la oposición es un movimiento que da el pulgar y consiste en la rotación con la abducción y flexión del mismo. El pulgar, el índice y el dedo medio son los principales involucrados en los movimientos finos, mientras que el anular y el meñique participan más en las maniobras o en las acciones que implican un agarre de fuerza. También hay que recordar que la flexión simultánea, así como se ve en la imagen, desarrolla la fuerza de los aductores, que va a ser digamos que va a ser una característica importante cuando hablemos del nervio cubital. Otros datos son que cuando uno aprieta firmemente, la muñeca siempre está en extensión, es decir, el apretar fuerte implica la extensión de la muñeca, dado que la fuerza de flexión se va perdiendo, la fuerza de agarre, digamos, la fuerza para agarrar un objeto se va a perder a medida que flexionamos los dedos, que flexionamos la muñeca. Entonces eso es algo que uno podría pues practicar en la casa cuando agarra algo y entender que realmente la mejor manera de hacer más fuerza es extendiendo la muñeca. Puedes darlo así. Aquí tenemos otra cosa dentro de las generalidades y es que hay tipos de agarre y dentro del agarre de la mano tenemos los que son tipo pellizco. Entonces vamos a tener que tenemos un agarre tipo pellizco lateral, que es una acción en donde el pulpejo del dedo pulgar contacta con la cara lateral del dedo índice. Y esta es una maniobra que usamos, por ejemplo, como está en la imagen A, para tomar una llave. También tenemos un agarre en punta, que es para cosas más pequeñas, como se ve en la imagen B, que es más que las superficies en contacto son la punta del primer y segundo dedo. El tercer tipo de agarre tipo pellizco es pulpejos y es cuando sostenemos elementos más delgados, como aparece ahí un clip para que se usa para agarrar hojas. Y el pellizco en pinza, que consiste básicamente en la posición del pulgar en conjunto con la acción del índice y el dedo medio, que es como se ve en la figura D. Otros tipos de agarre incluyen el de fuerza, que es cuando empuñamos un martillo, es un ejemplo. El cilíndrico, que lo usamos para sostener un vaso. El de gancho, cuando sostenemos, en este caso, un portafolio. Y el esférico, cuando sostenemos alguna pelota o algún elemento esférico. Listo. Ya entrando en términos de anatomía y función, hablaremos un poco de generalidades, entrando en huesos y articulaciones de la mano, en donde vamos a encontrar el carpo. El carpo es una estructura conformada por 8 hileras de huesos y se
caracterizan porque se ordenan en dos filas, una fila distal, una fila proximal. En la fila distal vamos a tener los elementos óseos mencionados en la diapositiva, y en la fila proximal vamos a tener los del lado derecho. Entonces, ya en la siguiente, por favor, aquí vamos a verlos más claramente en un orden de distal medial en sentido de las manecillas del reloj. Entonces tenemos el hueso ganchoso, el hueso grande, el trapezoide y el trapecio. En este orden, esta es la fila distal, y seguimos con una fila proximal en donde se encuentra el escafoides. Vemos que hace parte de la articulación con el hueso radial, y tenemos semilunar, piramidal y pisiforme. Entonces, no, devuelve. Ahí es importante recordar que son el hueso escafoides y el semilunar quienes se articulan con el radio distal para formar la articulación de la muñeca. Entonces, cuando hablamos de la muñeca y de su articulación, nos referimos principalmente al escafoides, al semilunar y a la superficie distal del radio. Importante es en esta imagen tenemos digamos, un esquema que denota el radio, el cúbito, el semilunar y el trapecio. Entonces aquí lo importante es que el piramidal y el semilunar van a dar la estabilidad a la articulación entre el radio y el cúbito distal, porque se articulan con este complejo triangular de fibrocartílago que vemos, y eso le va a dar mayor estabilidad a la articulación entre el radio y el cúbito. Ya posteriormente, dentro del carpo va a haber algunas particularidades que llaman la atención, y es principalmente que cuando hablamos de la clínica y en el caso particular de la lesión de estos huesos, la fractura del hueso escafoides es la más frecuente dentro de las fracturas en los huesos del carpo. Entonces, generalmente puede haber una ruptura del ligamento escafosemilunar, como se ve en la imagen de la derecha, o incluso puede haber un colapso del carpo, como darle un poco más, como se ve en esta imagen, y eso es algo que se va a ver muy frecuentemente cuando hablemos de lesiones del carpo. Esto es lo más frecuente que vemos, y dale el siguiente, por favor. Y asimismo vamos a tener que aprender que hay patrones de inestabilidad del carpo, digamos, que se ven en mayor medida, que consisten en la inestabilidad del segmento intercalado dorsal, es decir, la disrupción o la alteración del ligamento que une el escafoides con el semilunar, que es el que vimos previamente, y lo vamos a notar, ya mostraré más adelante con un test, que es el test de Watson. Entonces, básicamente esta va a ser la principal causa de inestabilidad cuando hablamos de la función del carpo, y la segunda más frecuente es la inestabilidad del segmento intercalado volar, que es la disrupción o el daño del ligamento entre el semilunar y el piramidal. Ya vamos a ver que la diferencia entre estos dos va a consistir, devuelve un momentico, en que el semilunar se rota en extensión cuando hablamos de la primera causa de inestabilidad, y por lo contrario se va a rotar en flexión cuando hablamos de la inestabilidad del segmento intercalado volar. Entonces, por favor, la siguiente. Entonces, básicamente, esta va a ser un test que, como ya mencioné, va a evaluar si hay un daño en el ligamento que une el escafoides con el semilunar. Entonces, lo que vamos a hacer es que generamos una desviación cubital con una extensión de la muñeca, como se ve en la primera imagen, palpando la protuberancia o la prominencia del hueso escafoides, y vamos a ver que cuando hacemos una desviación radial y una ligera flexión de la muñeca, el escafoides se desplazará con la presión que tenemos dorsalmente, es decir, se va hacia el dorso de la mano, y apenas uno libera esa presión, se va a sentir que el escafoides vuelve a la fosa radial.
ese es el test de Watson positivo y con eso uno podría evaluar si hay un posible daño entre el ligamento escafo-semilunar que generalmente se puede haber asociado a la fractura en el escafoides. Dentro de los otros huesos del carpo que vale la pena mencionar está el semilunar. Se puede identificar palpando la forma de media luna si uno con su mano contraria toca desde el cúbito hacia distal, se va a sentir esa forma que se ve en la imagen, que es una semiluna, por eso es su nombre, y eso es uno de los reparos que veremos que también se pueden evaluar cuando se hace el examen físico del paciente en pues, el examen de la mano. Dentro del trapecio, que es el otro de los huesos que tenemos dentro del carpo, que hace parte de la fila distal, tenemos que se articula en, digamos, con una superficie en silla de montar con el primer metacarpiano, es decir, con el dedo pulgar. Y es importante porque el trapecio se va a ver involucrado en uno de las principales alteraciones articulares en la mano, que es la osteoartritis. Entonces, está entre el trapecio, que es el que va a estar directamente vinculado con el dedo pulgar, con el primer metacarpiano. Y tenemos el hueso pisiforme, que como lo había mencionado, el hueso pisiforme es un hueso que está en la fila proximal, es el hueso medial de la fila proximal y es un hueso sesamoideo que tiene la característica que se relaciona con el flexor cubital del carpo, que ya vamos a ver con el tendón del flexor cubital del carpo, que ya vamos a ver más adelante, con algunos reparos de importancia. Y aquí vamos a ver que tenemos dentro de cuando hablamos de la mano, ya hablamos del carpo y vamos a tener lo que son el metacarpo y las falanges. Entonces, dentro de ellas, recordando las generalidades, pues tenemos 5 metacarpianos, dentro de ellos el quinto que corresponde, el quinto es el más corto y digamos que todos los metacarpianos van a tener 3 falanges, excepto el pulgar, que va a tener solamente 2. Y si se moviliza, digamos, en extensión, entonces aquí cuando vamos a ver la articulación metacarpiana, vamos a ver que hay unos ligamentos que son los ligamentos colaterales, están señalados. Dale clic, por favor. Están señalados ahí. Entonces, esto es un recordatorio de por qué cuando hay alguna inmovilización que involucra la mano, se debe hacer una inmovilización que involucre la extensión, la flexión a 90 grados en lo posible de la articulación metacarpiana. Y esto es porque los ligamentos colaterales, como se ve en la imagen de abajo, se elongan cuando uno hace este tipo de flexión, mientras que si lo dejáramos estirados, quedarían relajados y eso podría crear una contractura de los mismos, lo cual produciría una lesión a largo plazo en la mano de la persona. Por eso uno idealmente cuando hace una inmovilización busca que si la inmovilización involucra la articulación metacarpiana, pues la articulación entre los metacarpos y el carpo, vamos a ver que siempre debe ir en una flexión a 90 grados. De lo contrario, podríamos causarle una lesión a ese paciente en sus ligamentos colaterales. Siguiente. Y pues ya entrando a la anatomía de superficie, que es cuando vamos a evaluar la mano, entonces tenemos que tener claro que hay unos reparos que siempre hay que tener en cuenta. Uno es el tubérculo del escafoides, entonces uno lo palpa sobre la cara palmar, está ligeramente distal al pliegue distal de la muñeca. Si ustedes se miran la mano, tenemos un pliegue distal en la muñeca, un pliegue proximal. El pliegue distal, digamos,
palpando también hacia, digamos, hacia la cara radial, vamos a sentir ahí que hay una protuberancia que va a corresponder al tubérculo del escafoides. El otro reparo que debemos tener en cuenta, dale clic por favor, es el hueso pisiforme. Entonces, en el lado cubital palmar, también distal a la línea, al pliegue distal de la muñeca, vamos a sentir que coincide, que se siente ahí una protuberancia que va a corresponder con el hueso pisiforme. El tercer reparo que deberíamos mirar es, dale otra vez por favor, lo que corresponde a la base del primer metacarpiano con la estiloides radial y el cuerpo del escafoides. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? En la primera imagen tenemos lo que corresponde a la tabaquera anatómica, que es el espacio formado por 3 tendones, prácticamente el tendón extensor largo del pulgar, el tendón extensor corto del pulgar y el tendón del abductor largo del pulgar. Entonces, básicamente lo que uno debe hacer es una abducción y extensión del pulgar, donde con el índice de la otra mano puede tocar esa depresión que correspondería a la tabaquera anatómica, y en ella vamos también, digamos, manteniéndonos ahí, vamos a aproximarnos, vamos a ir proximal y vamos a sentir lo que es la estiloides radial, y posteriormente se podría tocar también el cuerpo del escafoide relacionado con el radio si nos vamos más hacia la región dorsal de la mano. Entonces, estando en la estiloides del radio, no puede irse más hacia dorsal y en teoría podría alcanzar a palpar el dorso del escafoides. Entonces, aquí se vería. Y dale, por favor. Eso sería como de los primeros reparos que uno debería analizar cuando examina la mano de alguien. Dentro de los músculos y tendones de la mano vamos a revisar rápidamente. Entonces tenemos dale por favor, tenemos que los músculos extrínsecos van a ser aquellos encargados principalmente de la fuerza, mientras que los intrínsecos van a encargarse más de los movimientos finos. Y entonces dentro de los músculos extrínsecos vamos a encontrar los músculos flexores. Entonces vamos a ver que hay 3 flexores de la muñeca: el flexor radial del carpo, el flexor cubital del carpo y el flexor palmar largo. Entonces, dentro de los, digamos, esos son los flexores de la muñeca. Ahora tenemos los flexores largos de los dedos. Entonces son 9 flexores largos de los dedos. Y vamos a ver que hay tanto flexores profundos como flexores superficiales. Vamos a tener 2 por cada dedo, pero para el pulgar vamos a tener solamente 1, que es el flexor largo del pulgar. Entonces, en total van a ser 9 flexores de los 5 dedos, los cuales van a pasar por el túnel del carpo en conjunto con el nervio mediano. Estas serían las estructuras que vamos a identificar en este túnel del carpo. La siguiente, por favor. Aquí, entonces, una imagen un poquito más clara. Entonces, aquí vemos, no sé si se puede señalar, Nico, pero bueno. Entonces, tenemos los tendones del flexor profundo de los dedos segundo, tercero, cuarto y quinto, a mano izquierda, ahí. Posteriormente, digamos, hacia la cara palmar, vamos a tener los tendones del flexor superficial de los dedos, y yéndonos hacia el dedo pulgar, distalmente del túnel del carpo, vamos a tener el tendón del flexor largo del pulgar y pues el nervio mediano que se ve ahí en amarillo. Esas serían como los flexores que vamos a tener como estructuras importantes dentro del túnel del carpo. Posteriormente vamos entonces a tener también
vamos a desmenuzar un poquito estos músculos. Y entonces vamos a ver que tenemos el flexor profundo de los dedos, que se encarga básicamente de la flexión del segundo y del quinto dedo al tiempo. Y se caracteriza porque permite la flexión, digamos, la flexión que va hasta las articulaciones interfalángicas distales, es decir, la importancia de este músculo es que se inserta en las articulaciones interfalángicas distales, lo que hace que nosotros podamos, digamos, flexionar al tiempo todos los dedos. Y cuando hacemos este proceso, una de las características es que hay una flexión pasiva de las articulaciones metacarpofalángicas. Entonces, ya vamos a ver que esto es importante un poco más adelante cuando evaluemos la flexión y las lesiones que podemos tener y cómo diferenciar si estamos ante una lesión del flexor profundo o del flexor superficial. A su vez, entonces aquí hay otra imagen donde vemos que según los planos, en el plano más profundo tenemos el flexor profundo de los dedos y encima de él, en la foto de la izquierda, vamos a tener el flexor superficial de los dedos. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una diferencia para evaluar el componente tanto del flexor profundo como el superficial. Dale la siguiente. Y lo vamos a ver en esta imagen. Básicamente el flexor profundo lo podemos evaluar bloqueando, digamos, el dedo, en este caso el dedo índice, y vamos a ver única y exclusivamente la flexión de la articulación interfalángica distal. Eso nos va a hablar netamente de la función del flexor profundo. Y aquí en la imagen, en el esquema de la derecha, vemos el motivo y es que prácticamente es el que llega hasta esa articulación, mientras que el flexor superficial de los dedos va a llegar hasta la articulación interfalángica proximal. Entonces, esa va a ser, aquí vamos a ver cómo se evalúa el flexor superficial y básicamente esto va a consistir en que el flexor superficial nos va a definir digamos, la flexión independiente de los dedos, mientras que el flexor profundo no. Entonces lo que hacemos es que vamos a bloquear el tercer a quinto dedo y vamos a pedirle al paciente que flexione el dedo índice y de esta manera vamos a ver la función del flexor superficial de los dedos. Entonces, eso es digamos, una manera de saber que el flexor profundo no nos permitiría hacer esto, sino que esta es una función neta del flexor superficial del dedo. Y esta es el test para evaluar la flexión, pues el estado del flexor largo del pulgar, que básicamente va hasta la falange distal, hasta la articulación interfalángica distal, y lo que hacemos es que vemos básicamente la flexión de esa falange como se muestra en la imagen. Entonces le pedimos al paciente que por favor la flexione única y exclusivamente esa. Si lo hace, vemos y corroboramos que está, digamos, la función está conservada. Bueno, dentro de los músculos extrínsecos también tenemos los extensores y aquí lo importante va a ser que los extensores de la mano vienen en 6 compartimentos dorsales. Entonces, de estos compartimentos dorsales que tenemos en la imagen, el primer compartimento es uno de los más importantes clínicamente. En él se encuentra el extensor corto del pulgar, el abductor largo del pulgar, y son estructuras que usualmente digamos que van a verse afectadas en una patología muy frecuente que es la tenosinovitis de Kerrbach. Entonces vamos a ver que se va a dar una inflamación y una
digamos, una afectación en este primer compartimento y es uno de los principales motivos de consulta cuando se trata de dolor en la mano. El segundo compartimento, vamos a ver que tiene el extensor radial corto del carpo, el extensor radial largo del carpo. El tercer compartimento va a tener el extensor largo del pulgar. El cuarto, el extensor de los dedos, el extensor del índice. El extensor del meñique va a tener otro compartimento. Y el sexto compartimento, que ya sería para el extensor cubital del carpo. Entonces aquí una imagen un poco como para nombrar los extensores. Dale la siguiente. Y aquí para recordar que el extensor baja, que vamos a tener un extensor, digamos, propio para el dedo índice y para el dedo meñique. Y que por esa razón, digamos que se puede hacer esta acción que se ve en pantalla y es precisamente por esos extensores que tienen particularmente estos dos dedos. Bueno, dentro de los extensores, ya que estamos hablando de ellos, es importante recordar que nos van a hablar principalmente del nervio radial. Entonces, a la hora de ver el nervio radial, vamos a ver que se evalúa la extensión de la muñeca, la extensión de los dedos y la extensión del pulgar. Ya más adelante vamos a mostrar en más detalle y que una lesión, digamos, del nervio radial por encima del codo se va a perder tanto la extensión de la muñeca como de los dedos, mientras que una lesión más proximal nos va a mantener la extensión de la muñeca, esa no se va a perder. Entonces eso es una cosa que debemos evaluar cuando se sospeche una lesión del nervio radial. Entrando a la inervación de la mano, ya vamos a ver puntualmente que son tres nervios principales los encargados, el cubital, el radial y el mediano. Dentro del mediano vamos a ver que viene de las raíces cervicales C5 a T1, incluye los músculos, dale la siguiente, los músculos que estamos viendo. Entonces, importante, el flexor radial del carpo, el flexor de los dedos superficial y profundo, el flexor largo del pulgar y, bueno, el pronador cuadrado. Y vamos a ver, siguiente, que las zonas importantes para evaluar la sensibilidad del nervio mediano van a estar involucradas en la cara palmar. Entonces, principalmente el pulgar, el índice y el dedo medio, hasta la mitad del dedo anular en su región, digamos, la mitad distal. Y en la cara dorsal vamos a ver que tiene unas regiones, sobre todo de lo que es el segundo, el tercer dedo y una parte del dedo anular. Entonces aquí vemos en pantalla eso. Y bueno, ya pasando al nervio mediano, vamos a ver que hay tres tests para valorar su función motora. Entonces, cuando vamos a evaluar el nervio mediano, siempre se va a mirar la abducción del pulgar, la oposición del pulgar y siempre se debe evaluar si hay desgaste o no de la eminencia tenar. Dale la siguiente. La abducción del pulgar la vamos a evaluar pidiéndole al paciente que haga fuerza contraria a la que el examinador tiene con su dedo índice. Y pues vamos a entender que cuando hay una lesión grave del nervio mediano, se va a perder esta abducción del pulgar. Entonces aquí es importante hacer una aclaración y es que en este caso del nervio mediano hay otro, digamos que la abducción del pulgar, ustedes dirían como, bueno, pero la abducción del pulgar puede llevarse también hay dos abductores del dedo pulgar, el largo y el corto. Entonces, ¿por qué no podría suplir un músculo la función del otro? Porque en el caso del nervio mediano, él inerva el abductor largo. Entonces, lo importante acá va a ser que
la inserción del abductor largo del pulgar va hasta la base del primer metacarpiano y el abductor corto va a ir, digamos que va a ir un poco más distal, lo cual nos va a explicar por qué la abducción es propia del nervio mediano. Básicamente porque el nervio mediano con el abductor, sí, con el abductor largo del pulgar, para que quede más claro. El abductor corto del pulgar es el inervado por el nervio mediano. Ese va más distal a la, digamos, va más distal hacia el dedo pulgar, mientras que el largo se queda, digamos, casi que en la base del primer metacarpiano. Entonces, básicamente, el abductor largo del pulgar no alcanza a llegar lo suficientemente arriba como para producir una abducción completa. Entonces, básicamente, la abducción va a depender del músculo inervado por el nervio mediano, que sería el abductor corto. Y bueno, vamos a tener aquí la oposición del pulgar. Entonces, básicamente se le pide que una el pulgar con el índice y uno hace fuerza tratando de soltar esa unión. Y tenemos la siguiente prueba, que es pues básicamente siempre evaluar la eminencia tenar en la mano de las personas. Dentro de la lesión del nervio mediano, la lesión clásica es la mano del predicador, básicamente porque el flexor profundo también tiene inervación del nervio cubital, sobre todo en el cuarto y el quinto dedo. Entonces, básicamente, así perdamos, digamos, función del nervio mediano, el nervio cubital va a suplir esa deficiencia, pero solo en el cuarto y el quinto dedo. Por eso vemos que son los que se siguen flexionando, pero los más afectados realmente, los que no se van a poder flexionar, van a ser el segundo y el tercer dedo. Ahora tenemos el nervio cubital, que viene de las ramas de las raíces cervicales C8 y pues T1. Es básicamente inerva el flexor cubital del carpo, el flexor profundo de los dedos del dedo anular y meñique, como ya lo había mencionado, y todos los elementos intrínsecos de la mano, excepto los aportados por el nervio mediano. El nervio mediano básicamente va a incluir dos lumbricales laterales, va a incluir el oponente del pulgar y el abductor corto del pulgar, como ya lo había mencionado. Dale la siguiente. Entonces aquí vemos que el nervio cubital involucra todo lo que está en azul claro, que tiene que ver con la región palmar medial, asimismo la región palmar del quinto dedo y de la mitad medial del dedo anular en la región dorsal de la misma manera. Y te vamos a tener 3 tests para evaluar el nervio cubital, que básicamente son la abducción de los dedos, que está dada por los interóseos dorsales, los músculos interóseos dorsales, la aducción de los dedos, que es por los interóseos palmares, y la aducción del pulgar, que vamos a ver con el signo de Brown. Entonces, para la abducción de los dedos, aquí lo vemos cómo lo evalúa y digamos, la lesión del nervio cubital es la mano en garra, que se caracteriza, digamos, su característica es la atrofia muscular del primer interóseo dorsal, que va a afectar principalmente a los dedos anular y meñique, como se ve en la imagen en pantalla. Entonces, en la mano en garra va a ser una lesión típica del nervio cubital. Y la aducción de los dedos, vamos a ver que está dada por los interóseos palmares y vamos a pedirle al paciente que sobre una superficie plana trate de sostener, en este caso, una hoja o puede ser una carpeta y que no deje que se retire el objeto.
y ahí vamos a evaluar es básicamente estos interosseos palmares que son inervados por el nervio cubital. No se puede hacer, digamos, sin una superficie porque ahí se involucrarían los flexores y eso nos alteraría, digamos, la evaluación del nervio cubital. Y finalmente tenemos la aducción del pulgar, que es cuando le pedimos al paciente que por favor sostenga digamos, en este caso una carpeta, una hoja, y cuando hay lesión del nervio cubital, el paciente hace lo que está en pantalla y es que se apoya de los flexores y flexiona el dedo pulgar en su articulación interfalángica distal. Entonces ahí vemos que eso es lo que nos hace pensar en que puede haber una lesión del nervio cubital. El paciente no debería doblar de esa forma los dedos, sino mantenerlos extendidos totalmente. Buenas noches. ¿Se me escucha bien ahí? Sí, ya se te escucha. Listo, perfecto. Bueno, entonces, para terminar como de hablar de estos signos patognomónicos de lesiones nerviosas, vamos a terminar hablando del radial. Igual ya Dani lo había explicado más arriba, y es que si tenemos un daño por debajo de lo que viene a ser el codo, vamos a tener afectación solamente de lo que vienen a ser los extensores del el carpo, bueno, en general no de la muñeca, sino de los dedos, y si es superior al codo, pues vamos a tener la típica de lo que les mencionábamos, este signo patognomónico de la mano caída, por simplemente la caída de la muñeca, ¿sí? Entonces, en este caso, recordar el extensor del carpo radial, los músculos de digamos, la unión de los extensores comunes y el origen, y el extensor, pues, del pulgar, ¿sí? También del índice en este caso, pero pues básicamente toda la columna cinética posterior pues se va a ver afectada en esta patología, pero recordar, si tenemos la lesión del radial por encima de la muñeca, vamos a tener la mano caída, sino solamente afectación de los extensores. Y ahora bien, ya para terminar y tratar de redondear en unos 10 minuticos de manera rápida, digamos que todo el abordaje de la anatomía nos va a permitir entender esto casi que de volada, ¿sí? Entonces va a ser mucho más sencilla la forma en la que nosotros solamente vamos a llegar a abordar un paciente independientemente de la patología que esté teniendo, y la manera en la que pues de cierta forma vamos a pues analizar el caso al que nos estemos enfrentando y de alguna u otra manera darle solución. ¿Listo? Al igual que cualquier examen físico que tengamos, la inspección y la forma en la que nosotros vamos a ver la mano va a ser pues lo primero. ¿Listo? Entendía la mano como una estructura muy importante en el desarrollo y en la evolución misma del ser humano, por lo que nos ha permitido avanzar, lo que nos ha permitido hacer, lo que nos permite, incluso en el campo de la cirugía o de la medicina, poder, pues, digamos, encadenar el arte con la misma ciencia. Entonces, poder hacer un muy buen análisis de los casos que se nos presenten a nivel patológico o traumático hace parte de la forma en la que nosotros pues, contribuimos a través de este examen de mano, que va a ser muy importante. Entonces, lo primero, la inspección, que ya recordar todo lo que Dani mencionó respecto a los, digamos, esos sitios de referencia anatómica en cuanto a los huesos del carpo, listo, en cuanto a ver si al menos en manos traumáticas o manos
complejas, catastróficas, listo, se pueden llegar a tener distintas fracturas que requieran algún manejo más complejo de osteosíntesis, que pues no es el motivo de la charla, pero digamos que esa inspección va a ser muy importante. En casos donde no sean traumáticos, sino donde tengamos deformaciones cubitales, en cuello de cisne, ¿sí? Botonera, todo este tipo de alteraciones que se pueden presentar por diferentes artropatías, también la vamos a ver solamente con un vistazo. Con un pequeño vistazo nos vamos a dar cuenta de muchas cosas, entonces pues es importante la inspección y ya vamos a hablar como de las generalidades. Los rangos de movimiento que tengamos, que pues ya se mencionó el tema de los extrínsecos con las fuerzas que se pueden llegar a hacer y los movimientos finos en los intrínsecos y una valoración sensorial y vascular que pues ciertamente lo único que va a hacer es resumir la inspección, tanto de una vista palmar, dorsal, los dedos en cascada, que no sé si tienen la forma y la posibilidad de tener una superficie lisa y plana, poner sus manos en supinación, listo, y relajar la mano, espero me estén siguiendo todos, ahorita les muestro igual una fotico, y simplemente ver cómo caen los dedos a medida de que se está yendo del segundo dedo, en este caso el índice, hasta el último dedo, hasta el quinto, el meñique, ya les muestro una foto, y cómo la actitud de flexión se va haciendo más grande, listo, eso sería lo que es normal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tuviéramos alguna fractura o desviación con rotación de lo que vienen a ser los metacarpianos, pues esa actitud de cascada se vería afectada y tendríamos incluso una desviación hacia la región tenar, pues en la mayoría de los casos como se presenta. Y en los antebrazos, por la forma en la que pues tenemos que revisar que no haya antojos o alguna otra patología que se involucre. Entonces, lo estamos viendo aquí en esta imagen. La idea de los rangos de movimiento, pues que nosotros podamos tener una pronación, una supinación, movimientos de flexión, de extensión y lo que ya mencionó Dani respecto a todos los movimientos de abducción, de oposición o de retrooposición que se mencionan en algunos libros de la literatura para poder decir como sí, definitivamente pues no tenemos ninguna alteración, ¿no? Es decir, podemos llegar a ver en la mano no se observan alteraciones de desviación radial, de desviación cubital como en algunas artropatías, tenemos todos los movimientos discurren de la manera normal, o sea, solamente con la inspección uno ya sabe que si le vamos a pedir los diferentes rangos de movimiento y la persona nos puede hacer, ¿sí? No vamos a encontrar entonces, al menos en esa primera impresión que tenemos con solamente los movimientos como los básicos y los principales, algún daño sea nervioso o sea muscular. ¿Listo? Y en cuanto a los movimientos extrínsecos, ya creo que está muy bien explicado, pero nosotros tenemos que ser muy sistemáticos en la forma en la que los vamos a evaluar. Ya se sabe, ya digamos que conocemos cuáles son las 10 estructuras que pasan por el túnel del carpo y en este caso, cómo va a ser la valoración de diferenciar el flexor digital profundo y el flexor digital superficial por la forma en la que conectan. Ya está muy bien explicado, entonces posteriormente a valorar los movimientos grandes que tenemos en la mano, simplemente vamos a valorar los movimientos extrínsecos que son los de fuerza. Listo, poder aislar bien el movimiento para la valoración del flexor digital profundo, poder aislar bien el movimiento de cada uno de los dedos, esto se hace con cada uno de los dedos, listo, para valorar entonces el flexor digital superficial, porque digamos que en algunas patologías donde se tengan cuerdas de arco, donde se tengan gangliones que estén involucradas en las poleas y pues no dejen discurrir con naturalidad los movimientos, pues nosotros vamos a evaluar este tipo de alteraciones que pues eventualmente en algunas charlas que vamos a dar en el grupo de interés pues vamos a poder abordarlas, pero en algunas lesiones que son traumáticas, que son por arma de fuego, por arma cortopunzante, listo, donde veamos una zona muy específica, pues vamos a poder pensar de antemano, solo con la inspección, que posiblemente está dañado. Y ahora, con la valoración tanto de los rangos de movimiento como de los movimientos extrínsecos, aislando cada uno de los dedos, uno puede decir con seguridad como el tendón distal del flexor digital superficial o el flexor digital profundo está afectado en tal zona, que pues más adelantico les resumimos las zonas, porque eso es una charla de más adelante que pues espero puedan todos estar. Y la extensión de la muñeca y de los dedos, pues como esos movimientos grandes que tenemos y que por supuesto, si ustedes se dan cuenta, si nos damos cuenta de cada uno de estos, pues al final nos va a hablar de los nervios y las patologías que Dani nos mencionó en cuanto al daño. La valoración del flexor polícis y de la extensión de la muñeca, recordando pues que esto va a estar directamente relacionado con lo que viene a ser mano caída, con la extensión, con el daño en la extensión del carpo o solamente un daño a nivel de los músculos extensores si es por debajo del codo. ¿Listo? Luego con estos movimientos intrínsecos, entonces nos vamos a encontrar con el mediano que ya vieron todos los test que tenemos, listo, y sobre todo no es, digamos, no es el objetivo de esta charla poder hablar de patologías en particular, pero por ejemplo ya sabemos que el túnel del carpo, el principal nervio afectado es el nervio mediano, que independientemente del manejo, de la electromiografía, de todo lo que se le llegue a hacer para este estudio, pues igual, por ejemplo, la atrofia de esa eminencia tenar es uno de los signos clásicos y típicos que uno tiene que evaluar, y en este caso, pues ya sabe uno
si es el que está inervando y hay un daño en él y observamos la atrofia de esta eminencia tenar, pues simplemente vamos a ver entonces tener la sospecha de lo que viene a ser esta condición clínica, ¿sí? Entonces, pues, digamos, contextualizarnos en que no es solamente una cuestión de heridas traumáticas, sino de patologías que pueden llegar a ser crónicas y que solamente con un vistazo y con una valoración muy pequeñita como la palpación de esa eminencia tenar, ya, por ejemplo, tenemos un diagnóstico clínico de una patología muy clara. Y lo otro, en el tema de la oposición, con este test muy sencillito que está bien descrito en el libro de Kapanji, con la forma en la que vemos qué tanto nivel de oposición se puede llegar a tener, que pueden todos practicarlo, ¿sí? A medida de la región proximal del segundo dedo, pasando por la falange distal del el tercer, cuarto y quinto dedo y bajando por esa misma falange tanto medial como proximal y llegando incluso a la parte de la región hipotética en cuanto a qué tanto puede realizarse correctamente la oposición en cuanto a ese movimiento de aducción, que pues es un movimiento combinado, ¿no? A partir del nervio mediano. Y con lo último que ya vimos en cuanto a la revisión del el nervio cubital, con las pruebas que ya les mencionaron, simplemente para hacer un resumen de que somos muy sistemáticos en la forma en la que vemos la mano, ¿sí? En la forma en la que miramos los movimientos grandes que se pueden hacer, miramos los movimientos de músculos muy pequeños y muy importantes en algunos de los nervios que vamos a evaluar, ¿sí? En este caso, el mediano siendo uno de los más importantes por el canal, pues por el túnel del carpo y por la forma en la que está relacionado directamente con la flexión y la patología que se pueden llegar a presentar. ¿Listo? Lo otro viene a ser pues el tema del radial, que básicamente toda la extensión y toda la cadena cinética posterior que nos presenta en la mano, pues va a estar importante, va a ser importante ser valorada, porque pues si bien, y dato curioso que se me ha pasado a decirles pues, al inicio de mi parte, es que no sé si en alguna parte han escuchado la palabra palmar o volar, ¿sí? Dorsal o volar, en el caso de ser dorsal o palmar, que si bien es un anglicismo, pues algunos autores pueden mencionarlo simplemente también en español y eso pues viene del latín volare, que significa simplemente gran movimiento o gran amplitud, listo, y por eso es que se consideraba en este caso la parte volar por ser la que más movimientos tenía en cuanto a la motricidad, pero no descartando en este caso lo que viene a ser la región, pues la zona de la cadena cinética posterior con la extensión. Ahora bien, la valoración de la sensibilidad. Resulta que no sé si todos nos acordemos en fisiología la forma en la que veíamos la discriminación de estímulos a través de la sensibilidad y todas las unidades, digamos, neurológicas que se tenían a partir de conexiones nerviosas de la terminal en la piel, ¿sí? Hay unas que son muy patognomónicas de cada nervio y los puse las tres aquí. Entonces, como ya Dani nos explicó de las zonas del territorio del mediano, uno puede observar si hay algún daño grande, ¿sí? O sea, podemos ver algunas zonas de hipoestesia o de anestesia en algunas ramas colaterales, ¿sí? Del nervio mediano, pero uno puede ver heridas grandes, es decir, afectaciones grandes. Si uno mira, por ejemplo, el pulpejo en la cara palmar del segundo dedo del índice, listo. Si tenemos hipoestesia o anestesia, entonces vamos a hablar de un nervio, de un daño grande en lo que viene a ser el mediano. Del pulpejo de la zona del quinto dedo o del meñique, listo para hablar del cubital. Y más o menos pues en la primera comisura interdigital, muy cercano, digamos, lateral, ¿sí? De lo que viene a ser la tabaquera anatómica, pues nos vamos a encontrar con la evaluación de la sensibilidad de esta zona. Sin embargo, no es la única, es decir, hablando de lo que mencioné ahorita de la discriminación de 2 puntos, ustedes pueden solamente con una abertura de aproximadamente 8 milímetros a 10 milímetros mirar a ver si en las zonas donde toquen, independientemente de si es en la región tenar, en la región hipotenar, en alguno de los dedos, el paciente o la paciente puede discriminar 2 puntos, si puede decir si lo estamos tocando con uno o dos objetos y luego de los movimientos grandes, ¿sí? De los movimientos de fuerza, de los movimientos intrínsecos, ¿sí? Con la valoración de cada uno de las funciones motoras de los nervios, la sensibilidad pues es lo siguiente que se tiene que hacer y es con la discriminación de 2 puntos o las zonas de discriminación de estímulos, ¿sí? Sea frío o calor, ¿vale? Con la aplicación de simplemente, por ejemplo, si tenemos un martillo de reflejos con el frío o si tenemos para poner en la mano, listo, y mirar entonces si hay alguna alteración de la sensibilidad en estas ramas. También es posible hacer el test del violinista, miren, aquí estaba la discriminación de varios puntos, esto lo hacen con un alambre de Kirchner, listo, para discriminar si es un punto o pues lo que les dije, si no, si solamente tienen sus dedos, pueden hacerlo con una amplitud más o menos de 8 milímetros, 10 milímetros, 1 centímetro, listo para mirar si está discriminando 2 puntos o no.
Y el PRUN-test, ¿por qué? Resulta, pasa y acontece que si bien en niños es muy difícil valorar por la forma en la que el lenguaje y la comunicación con ellos no se nos da de la mejor manera, listo, la sudoración, listo, va a ser un estímulo que también va a estar controlado por, en este caso, pues, los nervios, y el nervio mediano pues tiene un importante papel en este caso. Entonces, si nosotros, digamos, esa respuesta que se da con las arruguitas, pues, por decirlo de alguna forma, al introducir las manos en el agua, se nos puede dar por pues una es decir, podemos perderla por una denervación, listo, de la zona que sea el nervio que esté involucrada, listo, o si encontramos también con que digamos, la resistencia que nos ponen los pulpejos y la forma en la que se sienten, es decir, que no se sienta con la suficiente hidratación por la denervación misma de todos los anexos que se pueden encontrar a nivel de la mano, pues no podemos entablar comunicación con el niño o tenemos una comunicación difícil con nuestro paciente, pero de alguna u otra forma estos test de denervación pues nos ayudan como a orientarnos un poco en que hay una alteración en la sensibilidad. ¿Listo? Y pues para hablar penúltima en cuanto a la charla, la valoración de la función vascular, digamos que ya se ha hablado de generalidades en charlas previas, entonces no voy a hablar pues del arco palmar superficial de la irrigación y del profundo, y solamente me voy a dedicar a hablar de la cubital y de la radial por el test de Allen. ¿Listo? Si tenemos heridas traumáticas que, bueno, que están sangrando mucho, digamos, no tiene mucho pierde, ¿no? Pero si nos queda la duda de si tenemos un daño en alguna de esas dos arterias, ¿sí? Podemos hacer el test de Allen y ¿qué es lo que van a hacer? Simplemente pues intenté hacerlo yo solo, pero es muy difícil. Entonces le pueden pedir ayuda a alguien o pueden utilizar a sus familiares, amigos, a quien quieran. Encontrar el pulso cubital, encontrar el pulso radial, presionar las arterias, pedirle al paciente o al sujeto de prueba que ustedes tengan que abra y cierre las manos unas 3 o 4 veces y ustedes se van a dar cuenta cómo la manito, si presionaron bien las arterias con una zona de presión de ósea, listo, va a perder la irrigación, listo, va a ponerse blanquita, pálida. Y en ese caso, si ustedes quieren evaluar la radial, pues simplemente van a soltar la arteria radial y van a mirar cómo la manito se va a poner rosada por una adecuada permeabilidad de la arteria radial. Si quieren evaluar la cubital, pues simplemente se repite el mismo ejercicio, o si tienen una sospecha más de una arteria que de la otra, pues van a la fija a evaluar esa arteria nomás. Esta es una de las pruebas que se hacen, por ejemplo, para la toma de gases, ya que pues en algunos casos donde se pueda llegar a generar trombos o alteraciones en la radial, pues se necesita digamos, el suplemento de la vascularización pues esté bien dado por la cubital. Entonces, la mejor forma de evaluar estos arcos palmares, pues nos vamos más a lo grande, simplemente a la valoración de la radial y la ulnar, listo, para mirar cómo es la valoración. Y, digamos, siendo un poquito más atrevidos en la exposición, si se van a hacer algunos colgajos de primera arteria metacarpiana, así, o algunos otros, pues es importante que, en este caso será con un Doppler la valoración, pero pues saber y entender, comprender que efectivamente lo que yo quiero quitar va a tener un suministro de sangre, entonces no voy a tener problemas, ¿sí? Si no, pues simplemente no voy a ser tan osado y atrevido. Y finalmente, en las consideraciones del trauma de las zonas flexoras y extensoras, listo, van a ser muy importantes. En el caso de las zonas flexoras vamos a tener 5, listo, y si se dan cuenta y pues recordamos la anatomía que acabamos de ver, el flexor digital profundo va a ser casi que la zona 1 y flexor digital superficial la zona 2, pues recordar que si bien los interóseos van a generar la flexión de la metacarpofalángica en la mano, si listo, más o menos que hace igual parte de la zona 2, pues son dos zonas diferentes de valoración y que tiene uno que tener la sospecha de si voy a tener alteraciones en los interóseos o si voy a tener alteraciones específicas propias de lo que viene a ser el flexor digital superficial. ¿Listo? Y de ahí para allá, a través de la línea de Kaplan que me divide la zona 3, tanto de la palma de la mano propiamente dicha o tanto de la región tenar, ¿listo? Y la forma en la que cada una de estas lesiones pues va a estar mejor orientada. No soy muy específico en esto, pues porque consideramos con Dani que se va a hacer una charla en el futuro, entonces pues no era el objetivo. Listo, solamente mencionárselas que pues en el caso de los flexores son 5 y en el caso de los extensores son 8. Olvidé mencionar, en la zona del antebrazo pues de ahí para allá puede haber daño en la unión miotendinosa, listo, que pues me va a condicionar entonces un daño en la zona flexora 5 o un daño en la zona extensora 8, listo, dependiendo de hacia dónde haya sido, si son cercanos o simplemente un poco más distal a lo que viene a ser el olecrano, no el codo en general, listo, y pues recordar en este caso que este tipo de lesiones, pues de alguna u otra forma el manejo me va a cambiar según la anatomía que primero yo tenga en mente para la valoración y segundo, pues digamos,
eh, las opciones reconstructivas que yo tenga para recuperar la funcionalidad de una mano. Y lo último con lo que los queremos dejar en cuanto a la charla propiamente dicha es no olvidar las tres patologías como patognomónicas de las lesiones de los nervios, siendo la mano caída la lesión del radial, la mano del predicador la del mediano y la mano en garra la del cubital. ¿Listo? Por las explicaciones anatómicas que ya se les dijo. ¿Listo? Tres entidades que tenemos que sospechar en los pacientes, independientemente de la causa, si ha sido traumática o si tenemos otra. ¿Listo? Pues para que de alguna u otra forma hagamos un adecuado enfoque, sepamos a qué nos estamos enfrentando y de esa manera podamos ofrecer algo mejor. Listo, finalmente trajimos con Dani cuatro conclusiones y una frase, y es hablar y conocer, pues respecto a la mano, es ver al pasado en la evolución misma. ¿Por qué? Porque muchos antropólogos consideran que la mano en general, la oportunidad que nos brindó la motricidad fina de crear herramientas, de poder esculpir en cuanto a lo que viene a ser, pues inicialmente la caza, la recolección, listo, todas las herramientas que se generaron para este tipo de actividades y posteriormente el arte, la ciencia, la tecnología nos ha permitido dar ese salto, independientemente de los años que hayan pasado, en lo que estamos aquí ahora, de poder incluso ejercer la medicina, independientemente del área en la que nos encontremos, con lo típico que uno conoce a través de la inspección, la palpación y demás actividades médicas que uno haga pues a través de sus manos, ¿no? Aunque lastimosamente ahora se ha, pues, digamos, vendido un poco con el tema de tantas notas que toque hacer, pero bueno. El conocimiento de la anatomía permite la integración de las alteraciones que la mano pueda presentar independientemente de su causa. Es decir, miren que pudimos hablar de lo que viene a ser el túnel del carpo, de lo que viene a ser las lesiones, no nos enfocamos de manos traumáticas, ¿sí? Pero pues solamente con la anatomía uno puede llegar a sospechar muchas cosas que pueden estar alterándose y saliendo mal pues en esta valoración de lo que viene a ser la mano. ¿Listo? Este orden sistemático que les acabamos de resumir, listo, nos va a permitir que no se nos escape nada. Es decir, la valoración, la inspección para la valoración de ver si hay algunas deformidades óseas, ¿sí? La valoración de los movimientos, sean grandes o sean finos, la valoración de cada uno de los músculos y de los nervios más importantes, además de la valoración vascular, pues nos permite como saber el todo de la mano, poder enfocarnos y mirar a ver qué es lo que, qué es lo que tenemos y a qué necesitamos hacer. Y los hallazgos patognomónicos de las entidades que pues les acabamos de mencionar, tanto Dani y yo en este resumen, listo, en la charla. Finalmente, el único conocimiento verdadero es saber que no sabes nada y que la mano es una estructura muy compleja, que es una subespecialidad completa, entonces no pasa nada si olvidamos algunos detalles, no pasa nada si no recordamos algo en cuanto a si el mediano me va a causar la mano del predicador, porque pues digamos que el flexor profundo de los dedos es el que me va a dar la flexión de cuarto y quinto, ¿sí? Digamos que son detallitos, listo, que puede ser que eso nos olvide, pero pues ser conscientes de eso y estar en continuo aprendizaje y en continuo desarrollo, pues nos va a permitir de alguna u otra forma acercarnos a un muy buen análisis de los casos que se nos puedan presentar en la mano y sobre todo que de aquí en adelante en este ciclo que iniciamos en Plasticare sobre mano, pues podamos abordarlos de mejor manera, así nos toque pegarle una revisadita previa en cada charla a lo que hemos visto. ¿Listo? Finalmente nuestra bibliografía. El agradecimiento para el doctor William Balaguer, que es el residente de cirugía plástica de la Universidad Nacional de Colombia, quien nos instruyó en esta charla, quien nos puso como la forma en la que era mejor pues dar el orden para que se entendiera o se tratara de concluir con las cosas más importantes, ¿sí? Si se dieron cuenta, pues no hablamos de osteosíntesis, no hablamos como de patologías muy claras en cuanto al trauma, porque no era el objetivo en este caso. Y esperamos que estas sean las bases para que efectivamente en esas charlas futuras pues podamos entender la mayoría de cosas que se vayan a dar y que ciertamente sean un poco más digeribles a partir de ahora. ¿Listo? Muchísimas gracias. Buenas noches para todos. Bueno, primero que todo, quisiera felicitar aquí a Nicolás y a Daniela. Me parece que es una charla clave y que la enfocaron bastante bien. Eh, y es una charla bastante clave porque, como se pudieron dar cuenta, la anatomía de la mano va a determinar completamente la semiología de la misma. Y es una anatomía y una semiología que en pocas regiones del cuerpo se ven en la claridad como se ve en la mano. Entonces, siempre la invitación, muchachos, para todos los del grupo que evalúen bien la mano, que se tomen el tiempo de hacer el examen físico sistemático, ordenado, abordando una secuencia de pasos, como lo mencionaron Nicolás y Daniel a lo largo de la charla, para no pasar por alto lesiones que generalmente tienden a ser graves y
que muchas veces pueden pasar desapercibidas. Yo quisiera hacer dos aclaraciones que vi Ay, que hubo mamá, como dificultad a lo largo de la charla ay, en las mismas. La como primera que es rezando por... por favor, la persona que tiene el micrófono abierto. Entonces, la primera aclaración es respecto al abductor pollicis que lo mencionó Daniela. Nosotros vamos a hacer la abducción del pulgar por dos músculos, o sea, el abductor pollicis longus, que va a estar inervado por el radial, y el abductor pollicis brevis, que va a estar inervado por el mediano. Entonces, si bien si se pierde uno de los dos nervios, el otro va a contrarrestarlo, sí se va a perder, ya que algo de funcionalidad, ya que el abductor pollicis longus va a ir, como bien lo dijeron, a la base del primer metacarpiano y el brevis va a ir a la base de la primera falange del pulgar. Entonces, eso en primer lugar. Y lo otro que quería aclararles es si podemos, por favor, Nicolás, ir a la imagen de la garra cubital, la que estaba exponiendo Daniela. Ahí, si bien creo que no hubo dificultades en cuanto a la lesión del mediano y a la lesión del radial en los hallazgos semiológicos, sí nota que tuvieron ciertas dificultades con la garra cubital y de hecho es la lesión que más dificultades tiene de entenderse a la hora de explicar este hallazgo semiológico y es básicamente porque si ustedes se dan cuenta hay una hiperextensión de la MF, de la metacarpofalángica y es porque se pierde la función del cuarto y quinto lumbrical, el cual su función va a estar enflejar la metacarpofalángica y extender las interfalángicas. Entonces, al perderse esa función, va a haber una predominancia de los extensores que nos van a tender a hiperextender la metacarpofalángica, pero todo eso va a partir del principio de que se pierde la función de los lumbricales por la sección del nervio cubital. Y lo otro es que vamos a ver, dependiendo de dónde sea la lesión, si es alta o baja del cubital, que va a haber una pérdida también de la función del flexor digitorum profundus del cuarto y el quinto dedo, que aquí aparece algo curioso y es lo que se conoce como la paradoja del cubital, que nos permite que a lesiones más proximales, uno pensaría que la clínica es peor, pero lo que sucede en la paradoja del cubital es que como la lesión es más proximal, se va a perder la función de los flexores profundos del cuarto y el quinto dedo, suavizando esa garra, porque va a perderse el tono basal de esos músculos y la garra no va a estar tan cerrada, por decirlo de alguna manera. Va a relajarse un poco más y eso es lo que va a constituir la paradoja del cubital. Pero lo más importante acá, frente a la garra cubital, es esa lesión de los lumbricales que nos van a condicionar la garra propiamente. Eso es lo que tendría para agregarles. De nuevo, felicitarlos. Parece que es una charla clave para iniciar el módulo de mano. Y no sé si tengan alguna pregunta o algo, hay algún otro comentario del grupo de residentes que están conectados. ¿Alguna pregunta o aporte? Bueno, si no hay más preguntas, agradecemos